Vamos a compartir pantalla. Ya. Esta es nuestra primera unidad, ¿no? Esto es lo que nos va a corresponder revisar durante ¿cómo se llama? Esta primera etapa, que es la definición de concepto de escultura como paradigma, historia y conceptualización de la escultura y lo escultórico, hibridación y experimentación, ¿no? Encargos, les voy a hacer unos encargos de bocetos, ¿no? Vamos a confeccionar una maqueta en virtud, digamos, de esos bocetos, y vamos a comenzar con la bitácora desde ya, ¿no? Entonces, recuerden que todas las clases, en esa bitácora, tienen que ir anotando ¿cómo se llaman? Los aspectos que vayan siendo relevantes, ¿no? Ahora, como la bitácora evidentemente no la voy a poder revisar físicamente, sí les sugiero que en su computador armen una carpeta, ¿no? Que diga bitácora, donde vayan dejando el material que vayan realizando, para que después me la puedan presentar como corresponde en un documento digital, ¿no? Vamos a ver también referentes de la escultura, y vamos a hablar sobre justamente los nuevos paradigmas. El link está sí, está en el info del link, por si acaso, ¿no? El link de esta clase. Bueno, lo primero y lo más básico que nosotros tenemos que revisar tiene que ver con cuáles son esos elementos básicos, ¿no? Esos elementos básicos que, ¿cómo se llama? Que son los que constituyen los lenguajes visuales, ¿no? Para generar propuestas creativas y en el contexto de la educación artística. Hay una, ¿cómo se llama? Una forma, ¿no? Que tiene que ver con... quiero fijar mi imagen para que me vean. Bueno, no importa. Entonces, antes de comenzar yo cualquier creación artística, de cualquier tipo, ya sea música, un cuento, una obra de teatro, etcétera, ¿no? Siempre tengo un video, tengo siempre que pensar en dar un primer paso que tiene que ver, evidentemente, con la idea, ¿no? Con un boceto de esa idea, y posteriormente tengo, necesariamente para llevar esa idea a un contexto, tengo que tener claro qué es la composición. La composición es una formación, ¿no? De un todo o conjunto unificado, uniendo con cierto orden una serie de elementos. El entrenador es un encargado de la composición del equipo. Aquí yo les puse las definiciones que son literales del diccionario, ¿no? Conjunto de elementos ordenados, ¿no? El entrenador ha realizado algunos cambios en la composición del equipo, etc. Entonces, cuando hablamos de composición, el concepto, ¿no? que nos acompaña tiene que ver con el orden, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy hablando cuando digo orden? El orden tiene que ver con un flujo de información que apunta en una dirección determinada, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de este flujo de información en una dirección determinada, estoy hablando también de que ¿cómo se llama? Flujo de información tiene que ver con una decisión, ¿no? Con una decisión que yo tomo para definir algo que deseo, ¿no? Entonces, si voy a ir al tema justamente de la composición escultórica, ¿no? Y realizo un análisis formal. Entonces, la composición en la escultura debe considerar aspectos particulares y básicos, ¿no? O sea, yo tengo la idea de hacer una escultura
Y bueno, y lo básico que me asoma, digamos, como un primer concepto, como una primera idea, tiene que ver con la tridimensionalidad, ¿no? Aunque parezca de perogrullo, pero es así, ¿no? Lo tridimensional. No puedo pensar, digamos, en una escultura y solamente estoy pensando en una cara, ¿no? O sea, no es que estoy pensando solamente al frente, error, ¿no? Cuando estoy pensando ¿cómo se llama? En una escultura tengo que pensar en todos los ángulos, ¿no? No podemos componer una escultura si no somos conscientes de que, a diferencia de las artes bidimensionales, la escultura tiene infinitos puntos de vista, ¿no? Si pensamos o imaginamos un volumen escultórico, debemos pensar o imaginar en 360 grados y todas sus posibilidades de movimiento girando desde un centro. Para esto, imagínense ustedes que en el centro de una esfera hay un cuerpo y que su ojo está puesto en el borde de esa esfera, ¿no? Como si estuviésemos en un globo y ustedes están pegados a la pared del globo, y al centro del globo está ¿cómo se llama? La figura que ustedes están imaginando. Entonces, ese ojo suyo que está pegado en la pared interior de la esfera, y el centro de la esfera está este objeto, gira para todos lados, mirando los distintos ángulos, las distintas caras que me da ese cuerpo. Desde abajo, desde arriba, desde un lado, desde el otro lado, en diagonal, un poco más abajo, un poco más arriba, etc. Entonces, esta idea de la composición en la tridimensionalidad implica, primero que nada, tener esa conciencia. Muchos trabajos, ¿no?, son pensados solamente como dibujos, ¿no?, como dibujos volumétricos. Entonces, cuando yo pienso un dibujo volumétrico, a lo mejor lo que nosotros podríamos tener como ejemplo más cercano es pensar, por ejemplo, en el arco de medicina, ¿no? El arco de medicina de nuestra universidad tiene un friso, ¿no? Un friso en sobrerrelieve. Ese sería el sobrerrelieve, básicamente sería un dibujo con volumen, porque es la proyección de una bidimensionalidad hacia el exterior, ¿no? Hacia la tridimensionalidad. Pero esa tridimensionalidad no considera la parte de atrás, ¿no?, del friso, solamente considera la parte frontal. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de pensar, ¿no?, de manera distinta, ¿no? Una cosa es pensar en estos 360 grados en todos los ángulos posibles, y otra cosa es pensar en un dibujo con volumen. Entonces, aquí cuando hablamos de la composición tiene mucho que ver con la Gestalt, ¿no? Ustedes me preguntarán, ¿qué es la Gestalt? Bueno, la Gestalt fue una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. La Gestalt es una palabra proveniente del alemán y se puede traducir como forma o contorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas imágenes que nosotros estamos viendo, vemos el fenómeno de la Gestalt, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué es lo que ustedes ven? Vamos a preguntarle a la Francisca. Francisca, ¿qué ves tú aquí en estas imágenes? Lo primero que se te viene a la memoria. Bueno, en la primera veo como una mujer que también a la veo un hombre como tocando una ¿cómo se llama eso? Saxofón. Saxofón, exacto. Y al lado también veo una mujer ¿Ya? y creo que me cuesta ver lo lo primero que veo es una mujer también. ¿Ya? Y si te detienes más, ¿qué ves también? Eh, ¿Ves una vieja? Mira, fíjate, la nariz, la boca, el ojo, sí, ahora la vi. Sí, ¿viste? Ya. también es una vieja. Sí. Acá, ¿qué es lo que ves?
Dos personas mirándose de frente y también es como una copa, algo así. Ya. Bueno, eso que tú nos dices, Francisca, eso por ejemplo que tú ves ahí, que lo primero que ves es una mujer, ¿no? Que está como de lado, está en la parte de la oreja, el, el contorno, digamos, de la mandíbula, ¿no? Que también recuerden que revisamos esto en el semestre pasado con el tema del modelado. Y aquí, claro, uno ve la silueta de una mujer, ¿no? Y también ve la caricatura como un saxofonista. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? María Paz, ¿qué es lo que ves tú acá? Veo como un señor de perfil y aparte de eso es como una mujer con un caballero y la mujer tiene una guagua, creo. Sí, y esto yo lo encontré genial, el perro. ¿No es que es Sí, como tiene la un perrito, mano? que es como la mano del... Sí, sí, sí. Bueno, entonces, justamente esas percepciones son las que nosotros vamos relacionando con aquello que vemos. Entonces, lo que vemos, finalmente, va a estar determinado por nuestra cultura. O sea, vale decir que nosotros creamos realidad, ¿no? Generamos realidad en virtud de lo que sabemos y de lo que creemos, ¿no? Entonces, esto a veces tiene que ver un poco también, por ejemplo, con la superstición, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen supersticiones? Yo, profe, A ver, Yare, ¿qué superstición? eh, por ejemplo, si decir algo malo y tocar la mesa 3 veces, o em, creo que es lo único que se me ocurre ahora. Bueno, pero esa superstición eh, tiene que ver también con algo que te enseñaron, porque eso, ¿quién te lo enseñó? Mi familia es así de querer mucho en algunas cosas. Claro, y justamente esa superstición viene de tocar madera 3 veces, que viene de la idea de tocar la cruz de Cristo, ¿no? Que de madera 3 veces, los 3 días que se demoró en resucitar, para que te protege y para que no pase nada. ¿En Pero eso, serio es por eso? ¿ah? ¿En serio es por eso? No tenía idea. Claro, no, pero es que mira, es que es súper interesante, porque justamente ahí justamente es cuando es el tema del paradigma, ¿no? El paradigma opera como una realidad de cómo las cosas se hacen. Entonces, para esto hay un ejemplo que se viralizó una vez también por internet, ¿no? Pero es un ejemplo muy antiguo, ¿no? Que era, había un grupo, ¿no? de muchos monos. Entonces habían unos científicos que pusieron un montón de monos en una jaula, ¿no? Y pusieron una escalera y al final de la escalera pusieron un racimo de plátano. Entonces estaban todos los monos ahí, moviéndose, no sé, saltando de un lado para otro, ponen la escalera con el plátano, y de repente un mono ve la escalera con el plátano y el mono empieza ¿cómo se llama?, a subir la escalera y saca el plátano, ¿no? Y se lo empieza a comer. Y cuando el mono saca el plátano y lo empieza a comer, vienen estos científicos, ¿no? Y mojan a todos los otros monos. Los mojan con unas mangueras con agua fría. Pero el mono que sube no. Entonces, al otro día, vuelven a poner la escalera y el mono vuelve a subir, el mismo mono, ¿no? Vuelve a subir para sacar el plátano. Y los científicos vuelven a mojar al resto de los monos con la manguera. Al tercer día, hacen exactamente el mismo experimento, pero cuando el mono, que nunca era mojado y que iba a subir a buscar los plátanos, iba a subir, vienen el resto del mono, lo agarran y lo golpean, le pegan, ¿no? Lo dejan ahí botado ahí al mono de tantos golpes que les dieron, ¿no? Y no los mojaron. Entonces, después sacaron
¿cómo se llama? Al mono, digamos, que le habían pegado, y pusieron un mono nuevo, ¿no? Un mono nuevo ¿cómo se llama? Que no había vivido esta experiencia, y lo meten en ese grupo. Y lo meten en ese grupo, al mono nuevo, y vuelven a poner la escalera con el racimo de plátanos arriba. Y el mono nuevo entra y empieza a ver el resto de los monos y ve los plátanos arriba y ve que nadie sube, ¿no? Entonces, como que se queda callado y no hace nada. Y sigue ahí, y después empiezan a meter a otros monos y empiezan a sacar a los monos que habían vivido esa experiencia, ¿no? Y de los monos que iban a entrar, nadie subía la escalera. Y de repente sacaron al último mono, que había vivido la experiencia, que había sido mojado, y dejaron a todos los otros que eran monos nuevos. Y ingresan nuevamente a otro mono más, y el mono de que está en la escalera, con los plátanos, el último mono nuevo que había entrado, y le pregunta a los monos, le dice, oye, ¿por qué nadie sube? ¿No? ¿Por qué nadie sube? Porque mira, hay una escalera con unos plátanos, y nadie sube. Entonces un mono le dice, mira, la verdad es que no sé, pero las cosas siempre se han hecho así aquí. Y eso es un paradigma, ¿no? Que es una forma muy ilustrativa de explicarlo. Entonces, eso es lo que genera, digamos, nuestra realidad. Entonces, cuando estamos hablando de los paradigmas en el arte, estamos hablando también de qué es lo que vemos y qué es lo que es. Entonces, hay ciertas relaciones que tienen que ver con nuestra percepción que son válidas en la composición. Entonces, Rocío, cuéntame qué ves aquí. Es un hombre a caballo, profe. ¿Y ahí ves al viejo? Sí, también, profe. Y a la señora que está abajo. Claro, el señor es como parte de la camisa, ¿no? Bueno, entonces eso que nos dice Rocío, claro, tiene que ver con esa doble mirada, pero eso está asociado a algo que yo veo y a algo que percibo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos algunas esculturas, ¿no? Nosotros vamos a asociar esto también a algunas ideas, que tienen que ver también con la composición. Entonces, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la composición, tiene que ver, por ejemplo, con el peso, la masa, el volumen y la densidad, ¿no? Que son elementos básicos, digamos, de los lenguajes escultóricos. La masa es la magnitud física que indica la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿no? O sea, vale decir, la masa tiene que ver con la cantidad de materia, ¿no? Que hay en ese cuerpo. O sea, vale decir, yo, por ejemplo, puedo tener una esfera de bronce, ¿no? Y al lado de esa esfera de bronce puedo tener una pelota plástica de estas que son para jugar fútbol. Entonces yo voy a decir que la esfera de bronce tiene mucho más masa que la pelota para jugar fútbol, ¿no? Porque la pelota para jugar fútbol está hueca, entonces por ende tiene menos materia, entonces tiene menos masa, ¿no? Sin embargo, voy a decir que el volumen es una magnitud escalar que se expresa a las tres dimensiones de un cuerpo. Tomando el mismo ejemplo de la esfera de bronce y la pelota de fútbol plástica, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, ¿y el volumen? Bueno, el volumen de la esfera de bronce es el mismo que el volumen de la pelota de fútbol, ¿no? Que la pelota plástica de fútbol. Entonces, ahí comprendo que entonces el volumen no es lo mismo que la masa, ¿no? La masa tiene que ver con la materia, con la densidad, y el volumen tiene que ver con el espacio, ¿no? Que ocupa ese cuerpo, ¿no? Que recuerden que esto también lo descubrió Arquímedes, ¿no? Cuando llenó la tina de agua y él se metió a bañarse, ¿no? Y cuando se metió, evidentemente se rebalsó el agua,
¿no? de la tina cuando él se introdujo. Y ahí está ¿cómo se llama? Esa anécdota que sale desnudo corriendo y gritando de Eureka, Eureka. Y ahí es cuando él define, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y ese todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio tiene que ver justamente con el volumen, ¿no? Porque ahí lo que se desplaza es volumen, ¿no? Entonces, ahí yo ya hago la diferencia entre masa y volumen, ¿no? La masa tiene que ver con la densidad y el volumen tiene que ver con la dimensión del cuerpo, ¿no? Del cuerpo tridimensional, ¿no? Longitud, ancho y alto. La densidad es la magnitud escalar que indica la cantidad de masa de unidad de volumen en una sustancia. Y el peso, ¿no? El peso tiene que ver con la fuerza de gravedad que genera que se genera, digamos, sobre ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos estas dos esculturas, ¿no? de Eduardo Chillida, yo diría que uno de los escultores más importantes del mundo vivo, aún, ¿no? Eduardo Chillida, un escultor vasco, ¿no? Que se caracteriza por trabajar justamente cuerpos de mucha densidad y de mucho peso, ¿no? Entonces son cuerpos que, yo ¿por qué sé que tienen mucho peso? Porque yo tengo una relación experiencial con lo que es una piedra, ¿no? Entonces, no sé, cuando voy a la playa, veo una piedra, entonces, si veo una piedra y me doy cuenta que es una piedra, voy a saber que es pesada, ¿no? Hay mucho que seguramente le ha pasado a todas y a todos, nos ha pasado alguna vez que hemos ido a no sé, a un camping o a un campamento y vemos en el río y queremos hacer un pozón, ¿no? para bañarnos. Entonces empezamos a mover piedra y de repente vemos una piedra y vamos y la vamos a tomar y de repente nos damos cuenta que es mucho más pesada de lo que creíamos, ¿no? O sea que tiene mucho más densidad, ¿no? Entonces, si yo tomo una piedra de ese mismo volumen y tomo un pedazo de plumaví de ese mismo volumen, evidentemente me voy a dar cuenta que la densidad es distinta y el peso también. Entonces, la densidad es algo que también tiene que ver con el peso. Y eso me genera a mí una percepción distinta de que si yo viese estas mismas imágenes que nosotros estamos viendo, que yo sé que una es de mármol, y sé que la otra es de granito, que es de piedra, que deben pesar por lo menos unos 1000 kilos, ¿no? por lo menos 1 tonelada, es distinto, por ejemplo, si yo veo ese mismo volumen hecho en plumavista. La percepción que yo voy a tener de eso va a ser distinta, porque yo sé que la plumavita es liviana, o si veo eso hecho, por ejemplo, de papel maché. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la composición también tiene que ver con la elección de los materiales, que la elección de los materiales en una escultura va a generar en mí percepciones diferentes. Puede ser la misma forma, puede ser el mismo volumen, pero la percepción va a ser distinta. Entonces, el peso, el volumen y la densidad determinan mi percepción con ese objeto significativo y simbólico que es la escultura. Por ejemplo, vengámonos a lo local, a Concepción. Cuando se vota el Pedro Valdivia, ¿no? en la Plaza de la Independencia, se vota y cae pesadamente porque es un volumen de bronce. Sin embargo, el volumen de ¿cómo se llama?, del Lautaro, que está en la otra esquina diametralmente, es una resina epóxica. O sea, si yo tomo esa escultura y la puedo levantar con las manos, es mucho más liviana. Pero como hay un plinto mediante que a mí no me deja acceder al volumen, ni tocarlo, ni golpearlo, yo pienso, digamos, que de bronce, entonces ahí hay una trampa, ¿no? Es una trampa porque incluso el Lautaro está pintado como si fuese de bronce, pero en realidad no es de bronce, es de resina, es de plástico finalmente. Entonces, dale, dime. Pensaba en eso, profe, en cuando uno como aplica esa técnica de pátina
que Sí, intenta como dar una como apariencia de metal oxidado, y en realidad puede ser incluso como papel con pegamento, la base, pero se le da la apariencia por medio de pintura como si fuese un objeto súper pesado. exacto. Pero claro, tú te das cuenta de eso cuando lo tomas. Claro. Mira, Dan, en relación a eso, me estás hablando de eso y te cuento que tengo un pariente, digamos, que viajó a Alemania y me trajo de regalo, no, miento, a él le mandaron de Alemania, ¿no? Porque él trabaja ¿cómo se llama? Con algunos productos y le mandaron de regalo esto. No sé si se alcanza a ver, ¿no? Es una combi Volkswagen. Y es bastante pesada, ¿no? Es pesadita, ¿no? Y él me explicaba de que este objeto en Alemania, los tipos de esta marca, ¿no? De la Volkswagen, se dieron cuenta de que la gente, cuando toma un producto y le siente el peso, asocia que ese peso es un producto de calidad, porque está hecho con materiales resistentes, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando existían las cámaras análogas, había unas cámaras que se llamaban Zenit, ¿no? Que eran las cámaras rusas. Y las cámaras Zenit originales eran pesadas, porque tenían un cuerpo fotográfico que era metálico, eran así, carne de perro, digamos, ¿no? Como se decía, ¿no? Eran súper resistentes. Entonces, ahí el tema del peso era distinto cuando tú tomabas una Zenit de las últimas que se hacían, que se fabricaban creo que en Japón, que eran súper livianitas porque era un cuerpo plástico. Y la otra que esa decía, no, pero esta es la buena, esta es la original. Entonces, hay una relación con el peso que influye mucho en la escultura y en los escultores. Cuando, por ejemplo, vemos estos trabajos de Chillida que estábamos revisando, él tenía una escultura en Inglaterra, en Londres, y que era una suerte de T, ¿no? De pura piedra. Y sobre esa T había otra columna de piedra que giraba sobre ¿cómo se llama? Sobre un buje. Y eso estaba solamente por equilibrio, pero eran varias toneladas, ¿no? Lo que pesaba ese objeto. Y esa era la idea que trabajaba Chillida, ¿no? La idea del peso. Entonces la idea del peso a uno le genera una sensación como de presencia en la naturaleza, ¿no? Como de la solemnidad de la naturaleza en esta construcción tan increíble, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de peso. Bueno, como anécdota, después de Chillida se lo hicieron desmontar porque el alcalde de Londres consideró que era un objeto que podía ser peligroso, se le podía caer a alguien y lo mataba. Pero era la idea del peso, ¿no? Del peso y de la materialidad del peso, y que cambia cuando tú tienes otra percepción. Entonces, esto que tú mencionabas, de esas pátinas que se le echan, claro, tú de repente lo ves en una feria, una cajita que es como de cobre, ¿no? Cuando se le echan esas pátinas verdes, tú te dices, oye, qué bonito, la vas a tomar y te das cuenta que es livianita, y te das cuenta que es de madera, y dices, ah, no, pero esta cuestión es una imitación nomás, no es una caja de cobre de verdad, y cambia tu percepción sobre el objeto. Entonces eso es importante. Entonces cuando hablamos también de la densidad, ¿no? También vamos a hablar de una densidad visual, ¿no? O de un peso visual. Y aquí estamos viendo una escultura de Anton Pevsner, que lo revisamos en el semestre pasado, pero les recuerdo que Anton Pevsner trabajaba, era uno de los precursores de lo que fue el constructivismo ruso. Y recuerden que estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, cuando hablamos del constructivismo ruso, estamos hablando de ideas revolucionarias que quebraron, ¿no? El paradigma, acordémonos de los monos, quebraron el paradigma que venía desde el Renacimiento y todo lo que fue el periodo clásico, ¿no? de la escultura. Entonces empieza a trabajar con nuevos materiales y se generan estos volúmenes, ¿no? Que también tienen volúmenes, pero que son volúmenes muy livianos, con muy poca densidad. Entonces
Petzner hace aparecer en la escultura un elemento que era totalmente ajeno a él, ¿no? Que tiene que ver justamente con esa liviandad visual, ¿no? Y hasta ese momento no se podía considerar una escultura como que fuera algo que estaba hecho en piedra o en hierro o en metal. Sin embargo, Petzner, tomando, digamos, estos nuevos conceptos, estos nuevos preceptos del constructivismo ruso, que tenían que ver, recuerden, de pensar una nueva sociedad. Recuerden que el constructivismo ruso está en el contexto de la revolución bolchevique rusa, ¿no? Y esta revolución bolchevique rusa tiene que ver con terminar con la monarquía de los zares y generar, digamos, la utopía, digamos, de la igualdad social a través de lo que fue el marxismo, y como la idea, digamos, de tener una nueva sociedad, una sociedad más igualitaria, más justa. Recordemos que en esa época, en lo que era Rusia, la mayor parte de su población eran campesinos, campesinos empobrecidos, y con esta monarquía de los zares rusos, digamos, que había todo tipo, digamos, de abusos, hasta que llegó el momento en que la gente no aguantó más y se generó esta revolución. Entonces, para eso también se necesitan nuevas ideas en el arte. Y ahí Petzner pone esto en manifiesto, que uno lo ve y piensa que es una escultura contemporánea de ahora, ¿no? Del año pasado. Sin embargo, esta escultura ya tiene más de 100 años, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo estamos hablando de escultura, estamos hablando de peso, masa y densidad, pero en distintos grados, ¿no? Sin duda que estas obras de Petzner son absolutamente opuestas y contrarias a lo que habría planteado Eduardo Chillida. Y también para hablar también de eso, vamos a hablar también de Francisco Gacitúa, escultor chileno. Hace 2 semanas o una semana atrás fue nombrado Premio Nacional de Arte de este año, del 2021, así que es un gran artista, digamos. Yo ya lo habíamos visto, ya le había mostrado algunas imágenes de él. ¿Y cuáles son las características de estas obras de Gacitúa, ¿no? Que son obras de gran envergadura, pero que justamente tienen esa transparencia, ¿no? Esa transparencia y esa liviandad visual, porque estoy hablando de una percepción de una idea visual, porque evidentemente no son nada livianas, porque son todas hechas en fierro, deberán pesar sus toneladas, pero por ejemplo, si usted la ven como un volumen, es un volumen muy aéreo, ¿no? Muy abierto, muy, ¿cómo se llama? Liviana visualmente, porque tiene muchos espacios, ¿no? Entre medio, ¿no? Entre pieza y pieza hay muchos espacios que permiten que la mirada pueda continuar mirando, permiten, digamos, que el aire pueda circular, y esa liviandad también nos genera una sensación, ¿no? Nos genera la sensación de un pensamiento, y genera también ideas que van asociadas a cuestiones más etéreas. Por una cuestión muy simple, ¿no? Porque nosotros, cuando pensamos en el peso, estamos pensando en cómo eso cae en la tierra, ¿no? Estamos pensando en una piedra, estamos pensando en algo pesado, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en algo pesado, compositivamente, estamos pensando en que el volumen está bajo, ¿no? Y que lo que apunta hacia más arriba es algo que está más liviano, ¿no? Porque es menos víctima de la gravedad. Entonces, cuando vemos estos volúmenes sobre todo ¿no? El que tiene que ver con esta esfera, donde al centro hay una suerte como de barco, ¿no? Nos damos cuenta que la mayor parte del volumen visual está en la parte superior, ¿no? No en la parte inferior, ¿no? Como vemos en esto, ¿no? Aquí hay una base inferior que ya le da más peso. ¿Y por qué nosotros decimos entonces que perceptualmente o perceptivamente esta obra es más liviana? Porque si yo pienso en la idea del peso, voy a pensar que el peso es algo que está abajo. Y si es que algo no está abajo y está arriba, es porque es más liviano. Dale. Profe, no sé si usted conoce, o sea, ha visto Harry Potter o leído los libros, pero a mí me da la impresión como de que la estructura del centro fuese a girar, que hay un giratiempo en ese libro que es parecido, y como que veo la estructura y siento que lo de al medio fuese a moverse.
Perfecto. ¿Y por qué crees, y por qué tienes esa percepción? Porque yo creo que es porque como que la circunferencia que está al centro está como, no sé, como que no está alineada como de una forma recta, sino como que está inclinada en una parte. Entonces como que me da la impresión que fuese a seguir girando. Mira, y hay una cosa, que bueno lo que dices, porque hay otra cosa también bien importante. Te da esa percepción porque igual esto tiene un eje, ¿no? Hay un eje aquí, y está dibujada la circunferencia, entonces es totalmente pensable, ¿no? Que podría girar, y que incluso esto se asemeja también a una brújula, que gira. Entonces, esa percepción genera, digamos, en ti la idea de que eso se podría mover. Pero al final de cuentas tú no hay ninguna información en la imagen que te diga que se mueve, pero sí te genera la percepción. Y eso es parte justamente de una composición. Entonces, esa percepción son parte de la composición y parte de lo que nosotros debemos entender como la composición en la escultura, que tiene que ver con la comprensión de esos elementos. Por ejemplo, hay otro elemento importante que también influye en nuestra percepción ¿cómo se llama?, en la construcción de una escultura. Y esa percepción tiene que ver con algo que es muy importante en la escultura, que tiene que ver con la escala, ¿no? La escala está determinada en esta relación 1 a 1. O sea, si yo pienso, digamos, en una escala 1 a 1, estoy pensando, por ejemplo, en un maniquí, ¿no? Un maniquí está hecho en una escala 1 a 1 en relación al ser humano, ¿no? O sea, mide lo mismo que mido yo. Sin embargo, yo cuando cambio esa escala, como en el caso aquí de esta escultura de Ron White, ¿no? Este escultor australiano, avecindado en Inglaterra, que genera estos cuerpos, ¿no? Les paso el dato de Ron White, es un escultor que trabajó muchos años antes de dedicarse a la escultura en el cine, ¿no? Trabajando efectos especiales. Y eso también lo hizo conocer técnicas nuevas que le permiten construir y hacer estos cuerpos. Pero evidentemente la diferencia de encontrarse con un niño y de encontrarse con la escultura de un niño hecha a escala real, uno la puede admirar digamos, de una manera distinta a que se la ve en esta escala. La sensación que yo tengo es diferente, ¿no? Que tiene que ver con una cosa como de extrañeza, de sorpresa, pero también ¿cómo se llama?, y de extrañeza. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que un niño es algo pequeño, ¿no? O es un ser pequeño, o es más pequeño que yo, es más frágil, ¿no? Entonces es algo más pequeño y de repente me veo con este niño gigante, ¿no? Y si estuviese vivo podría dar un pisotón y me podría dejar hasta ahí, ¿no? Entonces, como se oponen, ¿no?, mi sentido de la realidad o mi paradigma, ¿no?, de la realidad con esto que me está presentando este artista, este escultor Ron White, me pone en una situación que me disloca. Y ese dislocamiento genera la experiencia del arte, ¿no? Esa extrañeza genera la experiencia del arte, porque evidentemente yo digo, bueno, aquí me está queriendo decir algo, ¿no? Que yo puedo especular, ¿no? Puedo decir, bueno, en realidad los niños son algo importante. Por eso son tan grandes y por eso lo veo tan magnánimo, ¿no? O lo veo desde una perspectiva que nunca antes podría haber visto. A lo mejor me tengo que poner en la posición de un niño, etcétera, ¿no? Nosotros podemos especular entre eso. También aquí estamos ¿cómo se llama? Con la imagen de un Buda, ¿no? De un Buda ¿cómo se llama?, que tiene características similares. Y esas características justamente tienen que ver con transmitir, ¿no?, esta idea ¿cómo se llama?, de la solemnidad, ¿no?, de lo que significa Buda, de lo que significa ¿cómo se llama?,
esa idea, digamos, ¿no? de lo inmaterial, de lo espiritual, etc., ¿no? Entonces la escala también es parte de la composición, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... Aquí, espérense, que se me configuró un poco esto, ¿no? ¿Cómo vamos a... denme un segundo. ¿Cómo vamos a traducir eso en justamente en nuestra composición? Entonces, hay otros aspectos de lo compositivo que tienen que ver con cuáles son las decisiones que yo tomo para hacer lo que voy a hacer. Entonces la composición tiene que ver con eso, con editar, con disponer, con proponer. Entonces, tenemos algunas áreas que son importantes, las cuales ya tenemos que empezar a definir. Una tiene que ver con lo figurativo y lo orgánico. Y en oposición tiene lo abstracto y lo objetual. Lo figurativo y lo orgánico es quizás la más conocida, ¿no? Y es la necesidad de representar el mundo y la naturaleza, ¿no? De hacer esta mímesis, ¿no? Esta copia, ¿no? Que es una de las ideas que están más cercanas a la estatua o a la escultura tradicional, ¿no? Cuando hablábamos de la estatuaria, ¿no? Hablábamos de esta idea de lo naturalista, ¿no? Y que buscan transmitir emoción de lo vivo y lo real, ¿no? Exagerándolo, ¿no? Para poder generar una exaltación. Y esa es una primera área, ¿no? Que digamos que es la más conocida, es la más significativa en términos de la historia del arte a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo figurativo y de lo orgánico, pero también nos vamos a encontrar con lo abstracto y con lo objetual, ¿no? Que es algo que ya también estuvimos revisando. Les pido por favor que me den un segundo, pero me está llamando la receptora. Denme un segundito, por favor. ¿Aló? Hola, estoy en clase, Claudia. Sí. Ya, disculpen. Entonces, lo otro es justamente lo opuesto a eso figurativo y orgánico, que tiene que ver con lo abstracto y con lo objetual. La abstracción tiene que ver, digamos, con justamente estas ideas que vimos, por ejemplo, en Petzl, ¿no? Que es uno de los grandes artistas abstractos, ¿no? Que tiene que ver justamente con el constructivismo, donde vemos la idea de utilizar la geometría, la idea de utilizar ciertos objetos que ingresan, digamos, ¿no? a esta dupla, ¿no? a esta polaridad entre lo abstracto y lo objetual. Y evidentemente cuando estamos hablando de la objetualidad, nos vamos a remitir inmediatamente a Marcel Duchamp, vamos a pensar también en el Rey May, vamos a pensar también en Meret Oppenheim, ¿no? De la cual está esta figura, vamos a pensar en César, ¿no? Este escultor italiano, vamos a pensar también en Armand, ¿no? Este escultor francés, que van sumando objetos y van generando un cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos otra gran área, ¿no? Lo abstracto y lo objetual. Y vamos a pensar también en una tercera área que tiene que ver con lo objetual mixto, ¿no? En el cual yo mezclo cosas, ¿no? Trabajo un poco con lo figurativo, pero también trabajo con lo objetual y también trabajo con lo abstracto, ¿no? Entonces hay una relación de composiciones mixtas, ¿no? En la cual yo voy jugando con estos elementos. Entonces,
desde el cubismo racional, por ejemplo, cuando se busca proponer estos retratos cubistas, ¿no? Que ahí hay una anécdota interesante, ¿no? Ustedes ubican a Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera, que era este gran artista mexicano, por ahí a principios del siglo XX, él estando en Francia, en el taller de Paul Reverdy, ¿no? Que era un artista francés, con otros artistas más también de la vanguardia, entraron en la discusión de que si se podía hacer un retrato cubista. Y Diego Rivera le decía que no, era imposible hacer un retrato cubista, que la expresión humana y que aquí que allá. Bueno, llegó a tanto que Diego Rivera, que medía como 1,95 m, se me quedó, era un tipo gigantón, y Paul Reverdy era bajito, ¿no? Era bajito y delgado. Y se agarraron a combo y obviamente Diego Rivera le dio ahí su merecido a Paul Reverdy en estas afrentas que tenían los artistas en esa época, que eran muy apasionados. Esa es una anécdota, digamos, al paso. Pero el tema, digamos, de esta área tiene que ver con cómo yo voy mezclando las cosas para lograr un resultado unitario. Entonces, recapitulemos. Vamos a pensar en estas tres áreas, estas tres grandes áreas: lo figurativo orgánico, lo abstracto objetual y lo objetual mixto. Estas tres áreas son las que a ustedes les van a poder permitir plantear un ejercicio creativo. Porque lo que nosotros vamos a hacer en este taller justamente tiene que ver con proponer desde la particularidad de cada uno un proyecto, ¿no? Un proyecto que nos va a servir para utilizar durante todo el semestre. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer solamente un proyecto? La idea de hacer solamente un proyecto, primero que nada, tiene que ver con pensarlo, proyectarlo con una cierta ambición. Ya no es el ejercicio del semestre pasado, que es mucho más pequeño en cuanto a su envergadura, es más sencillo. Aquí nos vamos a meter un poco más ya en un tema que tiene ya que ver con la escultura. O sea, la idea es hacer una escultura. Por tanto, voy a complejizar el proceso de construcción, voy a complejizar el proceso de conceptualización y voy a complejizar el proceso de desarrollo, porque finalmente la experiencia que vamos a tener en el desarrollo de este proyecto es lo que me va a ir permitiendo encontrar esos resultados de aprendizaje que declara la asignatura. Entonces, tenemos que primero que nada comprender cómo vamos a componer, comprender cuáles son los elementos que vamos a utilizar, por qué los vamos a utilizar, cómo los vamos a simbolizar, ¿no? O sea, qué es lo que van a significar para nosotros. Y posteriormente también cómo los vamos a construir, ¿no? Cómo vamos a hacer que eso funcione, que eso opere, ¿no? Entonces, ese va a ser el desafío que vamos a tener. Entonces, por eso yo les decía que esta clase era muy importante, porque ustedes tenían que comprender de que lo que nosotros vamos a hacer este semestre es vivir un proceso. Y ese proceso va a desembocar en un objeto físico que le vamos a llamar nuestro proyecto escultórico. Pero la experiencia es la que a la que le tenemos que poner énfasis, ¿no? Porque evidentemente hacer escultura implica un ejercicio permanente, ¿no? Y ustedes, cuando tengan a sus estudiantes, a sus alumnos, van a tener que poder entregarle todo este proceso, esta estructura, este recorrido, para que ellos se puedan proyectar, digamos, ¿no? En esta disciplina, y quién sabe, puedan encontrar o puedan descubrir ellos mismos que tienen un potencial artístico en sí mismos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Vamos a la próxima clase seguir revisando, ¿no? estos aspectos que tienen que ver con la imaginación. Entonces, yo les voy a encargar que la próxima clase empiecen ya a bocetear ideas que tengan de hacer una escultura. Ahora, la idea de hacer esta escultura, primero que nada, tiene que ser algo que a ustedes los motive. Lo otro tiene que ser algo
que ustedes puedan construir, que esté dentro de sus capacidades, ¿no? Esta asignatura no es el momento para experimentar técnicas, ¿no? Menos aún a través de una cuestión virtual, ¿no? Entonces, el semestre pasado tuvimos ahí una mala experiencia con una resina que no secó nunca, pero tampoco existía experiencia, entonces finalmente uno se termina frustrando. Entonces, lo más importante de esta asignatura va a ser comprender cuál es el desarrollo, ¿no? Cómo parto, digamos, desde la idea básica, desde un borroneo que hice en un papel, ¿no? Y cómo ese borroneo ya después lo transformo en un boceto, y después ese boceto ya lo afino, lo tengo claro, y ese boceto después lo transformo en un dibujo técnico, y después el dibujo técnico lo transformo en una maqueta, y después la maqueta la transformo en una escultura, ¿no? Esos son los hitos, digamos, que vamos a ir siguiendo para que se constituya finalmente esta experiencia de aprendizaje. Preguntas, por favor. Dudas que tengan. Profe, como para hacerse una idea, usted dijo que tiene que ser como un poco más grande, por ejemplo, como qué dimensiones aprox, para imaginarse. Claro. O sea, por ejemplo, yo les pedí el semestre pasado que el ejercicio tuviese como 30 centímetros, ¿no? Que era una cosa así como de pequeño formato. La idea de esto es que sea un poco más, ¿no? Que sea el doble, que sea algo de unos 60, 70 centímetros como mínimo, ¿no? Pero que tenga una presencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, como el objeto este que yo tengo atrás, ¿no? Pero que ya tenga, que me permita, digamos, construir, ¿no? Una idea. En la próxima clase les voy a mostrar técnicas, ¿no? Y les voy a dar una cantidad de tutoriales de distintas técnicas que pueden ocupar, porque la idea de esto es que ustedes también puedan en sus clases decirle a su niña, ya vamos a ocupar tal técnica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ocupar cartapesta, o vamos a ocupar modelado, o vamos a ocupar técnicas a través de estructura de palitos, de maquetas que vamos a ir trabajando, etc. Pero la idea es como dar un paso más allá, ¿no? Es salir como del ejercicio de la manualidad para entrar en el ejercicio de la expresión. Porque lo que ustedes tienen que hacer en el imaginar es entrar en un juego individual. O sea, que cuando estoy hablando de un juego individual, estoy hablando del juego de la creación o el juego de lo creativo. Y le estoy hablando y poniendo énfasis en la idea del juego, ¿no? Porque ustedes tienen que jugar. O sea, la imaginación se despierta en el juego, no en el pensamiento académico, ¿no? No. Si ustedes quieren decir, leí esto el libro y ves una escultura, no le va a funcionar. La escultura nace, o el arte nace a través del juego, ¿no? Es una zona del cerebro que es más libre. Entonces, ahí ustedes tienen que ir jugando en estos bocetos para ir afinando, llegar a una idea, ¿no? Y esa idea la vamos a tener que ir asociando a ciertos elementos. Entonces, yo les voy a pedir estos bocetos, esos primeros bocetos, que lo realicen, ¿no? Y que lo vayamos realizando por pantalla durante la próxima clase, donde también vamos a ver el tema de las técnicas, ¿no? Que lo vayamos realizando por pantalla para que también vayamos asociando a eso a ciertos elementos que podrían ser significativos en esta obra. Por ejemplo, no sé, recuerdo el ejercicio de una estudiante que ella como que tenía mucha onda con el tema de las abejas, ¿no? Entonces ella como que el tema de la abeja, que le gustaría hacer una escultura con algo que tenga que ver con las abejas. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué con las abejas? No sé, porque le generaban una sensación como positiva. Y después conversando, resultó que su abuelo tenía panales, ¿no? Y ella tenía una relación de afecto muy cercana con su abuelo. Y su abuelo había muerto, ¿no? Hace no mucho tiempo. Entonces el tema de las abejas, indirectamente, era una conexión emotiva con su abuelo. Entonces cuando uno hace arte, tiene que tener una conexión emotiva con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una conexión emotiva con lo que estoy haciendo, y no solamente una conexión intelectual, puedo encontrar más elementos, ¿no? Me puedo entusiasmar. Ese entusiasmo
me va a generar ganas de hacer lo que estoy haciendo. Y no se va a transformar solamente en una operación del intelecto, sino también en un ejercicio de la emoción. Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Cuando uno enseña arte, si uno no tiene la capacidad de que el estudiante esté entusiasmada o entusiasmado con lo que está haciendo, no va a funcionar. Yo en lo particular estudié arte porque me entusiasmé con un profesor que en cuarto medio me enseñó a pintar al óleo. Y eso determinó que esté aquí ahora, ¿no? Fue mi profesor de cuarto medio, entonces por eso es tan importante la labor de ustedes. Por eso es tan importante que entiendan cuál es el proceso, para que después lo puedan comunicar, para que puedan entusiasmar a otros. Pero para eso tienen que primero tener ustedes la experiencia de estar ustedes entusiasmados con lo que están haciendo. El semestre pasado tuvimos varios ejercicios y yo me di cuenta que hubo mucha gente que se entusiasmó. Y esa un poco es la idea. Pero sobre este entusiasmo vamos a ir determinando algunas cuestiones técnicas y formales que yo diga, oye, esta cuestión sí es una escultura. Y ahí no necesariamente vamos a tener que trabajar con la piedra, con el fierro, con el vaciado, con el bronce, etc. Depende un poco del concepto que ustedes manejen y que sea un todo coherente. Entonces, por eso les pido que también estos croquis que vayan haciendo, estos primeros bocetos, lo vayan guardando también en su carpeta de bitácora para que cada una y cada uno tengan una lectura de este proceso creativo. Así que eso, Francisca, ¿no? Profe, ¿los bocetos se los mandamos al correo? No, quiero que me lo muestren por pantalla. ¿No? Quiero que estemos preparados, quiero que entremos en la dinámica de la pantalla, de verles las caras, no sé, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes, y es algo a veces un poco ingrato, ¿no? Porque uno necesita, digamos, el contacto humano. Así que, no, prefiero que me lo muestren por pantalla porque también quiero privilegiar a las personas que vienen y que asisten a las clases, ¿no? Que vienen y asisten a las clases virtuales, salvo, digamos, las personas que tienen algún tipo de problema por internet, como esta compañera, como Maureen, ¿no? Que tiene este problema en particular, pero en general, por eso les decía que es importante asistir a estas clases, porque si bien queda grabada, pero por ejemplo tú, Francisca, no podrías haber preguntado. Entonces, si tienes una duda, o la Yare tiene una duda, o Abraham tiene una duda y me quiere preguntar algo, vamos y lo solucionamos al tiro. Pero yo no me quedo con eso porque, por ejemplo, el semestre pasado recibí algunos trabajos que no tenían nada que ver con lo que yo estaba pidiendo. Y las personas que me presentaron esos trabajos fueron justamente personas que no estuvieron presentes en la clase. Y no sé si que ni siquiera habrán visto los videos. Entonces me mandaron algo que ellos pensaban, que creían. Entonces, ahora la idea es que vayamos haciendo este trabajo, va a ser un trabajo de largo aliento, que va a ser un solo proceso, entonces eso nos va a permitir concentrarnos en una idea. Y eso debiese arrojarnos un poco la idea o la noción de lo que es la escultura. Y esa experiencia ustedes la tienen que atesorar, la tienen que tener para que después la puedan entregar a sus propios estudiantes. Ese es un poco el camino que vamos a hacer. ¿Más preguntas, dudas? Profe, yo tenía una pregunta. Dani. Es que, no, o sea, no sé si lo dijo o no, quizás estuve un poco perdida, pero abstracto como lo que tenemos que dibujar como el boceto tiene que ser una obra abstracta o puede ser figurativa. Claro, sí, por eso les hablaba de esas tres áreas, ¿no? Está lo figurativo orgánico, es decir, bueno, yo me voy a meter aquí en lo figurativo orgánico, no, yo me voy a meter aquí en lo abstracto objetual, no, yo voy a hacer un proyecto mixto, ¿no? Por eso yo le estoy dando esas tres áreas que a mí me sirven para decir, bueno, yo me voy a meter en esta área, o esta me hace más sentido. Entonces son como definiciones generales para que yo, desde lo grueso, vaya llegando a un discurso más fino. Pero la idea del boceto es un ejercicio creativo, ¿no? O sea, yo todavía no entro a definir nada, estoy borroneando cosas que tengo, ideas sueltas que quisiera ver. Entonces,
la próxima clase vamos a tener una suerte como de lluvia de ideas. Y es muy importante la sinergia de ustedes, porque eso de repente hay, no sé, la Rocío está mirando lo que tú hiciste y dice, chuta, lo que hizo Leí les pareció lo que, podría ser así, ¿no? Entonces se genera una dinámica virtuosa entre ustedes. Por eso es tan importante la participación. Ok, gracias por la respuesta. Leila. Dan, ¿tú querías decir algo? Sí, sí existía algún número como de boceto o los que no fluyen nomás, profe. No, es un ejercicio creativo, ¿sí? Un ejercicio creativo. Y van a tener ¿cómo se llama? Una evaluación, o sea, una evaluación pero sin nota, ¿no? Es algo que tiene un nombre esto, ¿no? Una evaluación ¿Formativa? formativa. Exactamente, ahí salió un buen profe, ¿ve? Que me corrigió, bien Nico. Es una evaluación formativa, exactamente. Pero la experiencia final va a estar muy determinada de su participación, ¿no? Entonces, lo importante es que yo los quiero ver cuáles son sus ideas. Eso es lo que necesito, porque si no sé cuáles son sus ideas, no los puedo ayudar, no les puedo sugerir camino. Si llegan al final de la asignatura con algo hecho, lo más probable es que no sea algo bueno, ¿no? Bueno en el sentido de que lo que estamos esperando, o sea, es más, no va a ser algo bueno, va a ser algo malo, aunque sea el mono esté muy bien hecho, porque lo que nosotros estamos apuntando es a tener la experiencia de hacer una escultura, no hacer un mono, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, este es mi mono, ¿no? Mire que me quedó bien, ¿no? Está súper bien hecho, está... Sí, yo digo, sí, está bien hecho, pero no es lo que estamos buscando, no estamos buscando una manualidad. Este no es un curso de manualidad, es un curso de donde yo estoy comprendiendo una disciplina artística que tiene cientos y cientos de años en la cultura humana. Entonces estoy tratando de entender ese proceso, ¿no? A través de un ejercicio práctico, ¿no? Pero estoy tratando de comprender, porque tengo que comprender para después poder comunicar. Si no comprendo, no soy capaz de comunicar, no puedo entregar. Ahora, si voy a hacer un curso de manualidad, claro, digo, mire, ponga este parche aquí, apretarlo un poquito más allá, listo. Pero no es lo que queremos, porque estamos pensando en un lenguaje que puede cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Remito nuevamente a la anécdota esta que le contaba de los monos, ¿no? y del paradigma. Estamos tratando de quebrar ese paradigma. O sea, estamos tratando en el fondo de subir la escalera y sacar el racimo de plátano. Eso. ¿Tienen más preguntas? Bueno, entonces les digo que nos veríamos el viernes subsiguiente, porque este viernes ya es feriado. Es temprano, lo sé, pero les deseo que tengan unas súper bonitas fiestas patrias con su familia, con sus amigos. Recuerden que igual el tema del contagio del COVID, donde más se da justamente son las reuniones familiares. Así que aunque se hayan tomado 4 litros de chicha, igual mantengan las mascarillas y no se den tantos abrazos, ¿ah? Porque todavía nos queda el delta. Así que eso, les deseo que la pasen muy bien, que descansen y que en esa, entre empanada y empanada, de repente se inspiran y empiezan a dibujar lo que podría ser su escultura de este semestre. ¿Ok? Ya, profe. Usted igual que tenga un lindo día. Ya, Chao. muchas gracias. Chao, Que esté muy profe. bien. Bien, Que esté bien profe, igual. Chao, Que lo cuídense. bien. Chao. cuídese.